En programas anteriores estudiamos las fiestas de primavera ordenadas por el Padre en Levítico 23 y cumplidas por Yeshua en su muerte, resurrección y la llenura del Espíritu Santo a los discípulos. Y hoy iniciaremos con el estudio de las fiestas de otoño que serán cumplidas por Yeshua en su segunda venida. Comenzamos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a su programa Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana. Saludamos a Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Un saludo muy cariñoso para todos, un saludo, así que el Padre los bendiga en abundancia. Liliana, la primera de las fiestas de otoño se llama la fiesta de las trompetas o Yom Teruah. ¿En qué consiste esta fiesta? Bueno, hoy entramos a una de las fiestas que digamos que más desconocida, pero la que debiera ser la más importante para nosotros los creyentes en Yeshua. Y yo espero que todos ustedes que me están viendo aquí en este programa sigan con atención esto, porque les aseguro que hoy van a tener una revelación muy, muy linda en la Escritura. Empecemos como hemos comenzado en las fiestas anteriores, cuando vimos las fiestas de primavera, por la manera como fueron ordenadas por el Padre. El Padre sigue en Levítico 23, sigue ordenando las fiestas, y después de la fiesta de Shavuot o Pentecostés, le dice la palabra en el verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo hebreo, el primer día del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis reposo, una alarma para recordar y una santa convocación, nos dice en la versión de Biblia Jubileo 2000. Miren esto tan interesante. Si uno viene siguiendo las fiestas, la pregunta es, ¿por qué el Padre le dice a Israel que en el mes séptimo, el primer día, paren de todo trabajo, que simplemente que suenen las trompetas, que suene el shofar, que ellos que tengan una santa convocación, y que esa santa convocación sea un día como de alarma? Como de alarma, ¿qué quiere decir? Como que todo el mundo esté pendiente porque algo puede pasar. Es una fiesta atípica, no es como la ordenanza de las otras fiestas. Esta es simplemente a estar pendientes de algo que puede pasar. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender algo en el cumplimiento de la fiesta muy importante. En Yom Teruah, esta es la fiesta que se llama Fiesta de las Trompetas o Yom Teruah, y es realmente el día, o siempre se ha visto a través de la Escritura, como el día en que se reconoce la soberanía del Eterno como el Rey, como el Creador del universo, como el juez de toda la humanidad. Es un día de exaltación, de exaltación del Rey. Recordemos que cuando hemos estudiado el Sinaí, cuando todo el pueblo está allí presente, el sonido del shofar se hace muy intenso. O sea, aquí tenemos la presencia del shofar, que es un llamado para todo el pueblo. ¿Cómo se celebra esa fiesta? Como les digo, es un día de alarma, es un día en que debe estar suene y suene y suene el shofar. ¿Cómo se ha entendido la ordenanza de la fiesta? Como el día en que Israel será reunido. Esto más que todo en la tradición, por ejemplo, en la tradición de la casa de Judá, se ha tomado Yom Teruah como el día en que Israel será reunido, y así está en la palabra, en el día de la coronación del Rey de Reyes, el día de resurrección, día de juicio, día de recordar a los padres, día de sonar el shofar, y también el día cuando el mundo fue creado. Ahora, fíjense que es muy importante que cuando nosotros reconocemos ese primer día
el día 1 del mes séptimo, ese día 1 del mes séptimo aparece relacionado en las escrituras, por ejemplo en el libro de Daniel, con el día en que Yeshua recibió todo el poder delante del trono del Eterno. Ustedes recuerdan esa cita cuando nos dice la palabra, estábamos mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yom Teruah es el día en que los libros son abiertos. Y yo miraba, dice Daniel, y vi como un hijo de hombre, de allí viene el nombre de Yeshua como el hijo del hombre, que venía con las nubes del cielo y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones le sirvieran. Un dominio eterno que nunca pasará y un reino que no será destruido. Fíjense, de esta cita, la casa de Judá, que no ha conocido a Yeshua, porque ellos no reconocen que este hijo de hombre es Yeshua. Nosotros lo entendemos porque tenemos la revelación del Espíritu Santo. Ahora, ellos sacan la conclusión de que es el día de exaltación del rey. Ahora cuando entendamos el cumplimiento de la fiesta van a ver cómo sí es un día, pero que es un día que aplica al regreso de Yeshua. Entonces, en ese día es un día de alarma, un día especial, es un día en el que todo el pueblo tiene que estar pendiente sin hacer ningún trabajo, sino solamente dedicado a ver a ver cuándo, qué es lo que puede suceder. Si en un año no sucedió nada, esperamos al siguiente año hasta que la fiesta sea cumplida. De la misma manera como se cumplieron en las fiestas de primavera. Recordemos que nosotros vimos anteriormente que las fiestas de primavera, la fiesta de Pesach, de pan sin levadura, la fiesta de primeros frutos y Pentecostés fueron cumplidos por Yeshua en su primera venida. Yeshua murió literalmente el día de Pesach, fue sepultado en el día de pan sin levadura, resucitó en primeros frutos y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Entonces, cada año, desde el Sinaí, cada año se celebraba la fiesta, se celebraba hasta que un día fue cumplido por Yeshua. Estas fiestas de otoño no se han cumplido todavía, entonces nosotros somos los que estamos esperando ese cumplimiento. Pero cuando entendemos la fiesta y entendemos el porqué del día de alarma, nosotros vamos llegando hasta una revelación que realmente nos tiene a nosotros, a los que creemos en Yeshua, en Jesús, nos tiene que llenar de gozo. Y es que Yeshua regresará en un día de Yom Teruah. Eso es absolutamente claro cuando se entiende la fiesta. Fíjense, dijimos que la fiesta se celebra en el día primero del mes. Quiere decir que estamos hablando de un día de luna nueva. El día de luna nueva es un día de oscuridad completa. Es decir, si ustedes miran en la noche el firmamento, en el día de luna nueva, hay una oscuridad completa, la luna está completamente cubierta. Entonces, ¿qué va a pasar? Como nos dice la misma palabra, no va a pasar que cuando la noche está oscura, donde no hay ningún resplandor de la luna, aparecerá la luz del mundo, como nos dice, por ejemplo, Malaquías. O sea, es una fiesta preparada, pero así exactamente para recibir a Yeshua con todo ese poder que le fue dado delante de Daniel, que está registrado en el libro de Daniel. Así que el entender todos estos textos que hoy hemos visto con la revelación de Yeshua nos ayuda a saber y a entender la fiesta mucho más profundamente que los que no creen en Yeshua y solamente celebran un día de alarma, un día de sonido de chofar, un día de sonido de trompetas. Liliana, ¿cómo se relaciona esta fiesta con el regreso de Yeshua? Miremos en la palabra entonces. Fíjese, Primera de Tesalonicenses 5, que nos dice:
nos dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad que yo, hermanos, que yo os escriba. ¿Cuáles son los tiempos y las ocasiones? Los tiempos y las ocasiones son los Moadim. Los Moadim son las fiestas que estamos estudiando, las fiestas de Levítico 23. Es decir, aquí Pablo le está diciendo a todos sus discípulos, les está diciendo, ustedes que conocen las fiestas, no tienen necesidad que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en cinta y no escaparán. Pero les dice, como ladrón en la noche, ¿para quién? Para los que no conocen las fiestas, los tiempos y las ocasiones. Porque les dice en el verso 4, mas vosotros, ustedes que conocen las fiestas y las ocasiones, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque no, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Este es un punto clave. Recuerden, es un día de alarma, o sea, no durmamos, esperemos, estemos pendientes. Si acaso nos vamos a dormir un rato, por lo menos sabemos que estamos en un día especial y entonces vamos a estar atentos a cualquier ruido que nosotros encontremos. Entonces, fíjense, ¿qué era necesario? ¿Qué dice Pablo? Saber, conocer los tiempos y las ocasiones. Ahora, cuando nosotros vemos estos temas, nosotros vamos entendiendo. Yo se los enumeré hace un momento y ahora los quiero volver a decir aplicados a Yeshua. El día en que Israel será reunido, sí, porque Yeshua regresa de los cielos y él regresa a encontrarse con las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, que ya están unidas en un solo pueblo. Eso ocurre antes de ese regreso de Yeshua. Es el día de la coronación del Rey de Reyes. Yeshua regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el día de resurrección. La palabra misma nos dice muy claro que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí ya no es la resurrección de Yeshua, aquí es la resurrección de los que durmieron en Yeshua, los que murieron en Cristo. Porque la palabra nos dice que en ese mismo día de que Él regresa, los muertos resucitarán primero. Todos los que murieron con la esperanza de Yeshua volverán a la vida en el día del regreso de Yeshua. Es un día de juicio. ¿Para quién? Para el mundo. Yeshua viene, se encuentra primero, digamos, con la novia, con su pueblo, y después como lo vamos a ver en la próxima fiesta, va a ir a hacer el juicio a las naciones. Es el día de recordar los padres, digamos que es el día de entender que el pueblo de Israel viene de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Pablo nos dijo que si nosotros creemos en Yeshua, somos de la descendencia de Abraham. Así que nosotros estamos todos incluidos allí en ese día de alarma gozosos. Es un día de sonar el shofar. El shofar es muy importante de entender y lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es el rol del shofar? Pero el sonido del shofar es un sonido para despertar. Y fue el día cuando el mundo fue creado, porque realmente, tendríamos que hacer ese estudio sobre los días de la creación para ver que el mundo fue creado precisamente en el mes séptimo, en el primer día, en un día de Yom Teruah. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, nosotros encontramos en el capítulo 4 y el verso 16, encontramos que la manera, todo lo que va a pasar en Yom Teruah, como el Eterno mismo dice acá Primera de Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Dios, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, este es un día de Yom Teruah. ¿Y qué dice? Y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, alentados unos a otros con estas palabras. Todo esto va a ocurrir en
un día de Yom Teruah. Nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, no llevados afuera, pero sí levantados, transformados, y venimos a reinar con Yeshua porque empieza el reinado milenial. Fíjense que en Mateo 24:30, por ejemplo, nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es en otro día de Yom Teruah, que no es el mismo día del regreso, pero que también ocurrirá en un día de Yom Teruah, cuando será recogido el remanente de Israel. Dice el verso 31: y enviará a los ángeles. Allí Yeshua viene hasta las nubes, dice, con poder y gran gloria, y enviará a los ángeles con gran voz de shofar, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Esta recolección es igual en el día de Yom Teruah. Entonces, en el día de Yom Teruah es la coronación del rey. En el día de Yom Teruah el rey viene, y nuestro rey es Yeshua, sin duda alguna. En Apocalipsis 4, por ejemplo, nos habla de que dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después. Esto debió haber ocurrido, según el tema, en un día de Yom Teruah, porque era un día de alarma, era un día de trompetas. La puerta abierta en el cielo ocurre en un día de Yom Teruah. Entonces, si nosotros seguimos encontrando muchas frases a lo largo de la escritura, nosotros nos damos cuenta que se relacionan con Yom Teruah, aunque nosotros no conocíamos la fiesta, no lo podíamos unir porque no conocíamos la fiesta. Por ejemplo, cuando Pablo dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua. Ese despiértate, que ese es el tema de Yom Teruah. Estén alerta, estén despiertos, abran los ojos que nos va a alumbrar Yeshua, la luz del mundo. Yom Teruah dijimos que era el encuentro con la novia. Entonces, nosotros ya sabemos, Yeshua viene, nosotros nos encontramos por primera vez, digamos que físicamente, con él. Es el día de la resurrección de los muertos, ya lo vimos, y es el día que nos explica un punto muy importante en Mateo 25. Nosotros leemos en Mateo 25 que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron ¿a qué? A recibir al esposo. Fíjense, aquí nos está hablando del encuentro con la novia. Salieron las 10 vírgenes. Las 10 esperaban al esposo, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron las lámparas, pero no tenían aceite, es decir, tenían la luz de la palabra, pero no tenían la revelación de lo del día. Es en otras palabras. Y me dijo: pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con la lámpara. Y tardándose el esposo, se durmieron. Es decir, llegó la noche de ese día y todas se durmieron. Pero a medianoche dice que se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué fue lo que pasó? Las que conocían, las prudentes, que eran las que conocían los tiempos y las ocasiones, sabían que venía el esposo, porque todos oyeron fue un clamor, un ruido, unos gritos. Es un día de gritos, es un día de alarma. Entonces, las 10 vírgenes que esperaban al esposo, al mismo esposo, ellas escuchan el ruido, pero las que conocían el tiempo y las ocasiones, las que tenían el aceite, entendieron, llegó, porque ese era el día ordenado. Dice: pero las insensatas, dice que empezaron fue a pedir como la revelación de qué era lo que estaba sucediendo. Pero dice: mas las prudentes le dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras el aceite, vayan, mejor dicho, en otras palabras, vayan a tener la información por otro lado, porque nosotros salimos a recibir al esposo. Mientras iban a comprar, el esposo vino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Pero vinieron las otras
puertas y dijeron, Señor, ábrenos. Y él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque dice que no sabemos el día ni la hora si estamos diciendo que es en un día de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque en esa fiesta, la fiesta de Yom Teruah es en el mes séptimo, es en el primer día, es en el primer día del mes, pero no sabemos en qué año. Pudiera ocurrir este año, pudiera ocurrir dentro de 10, dentro de 20, llevamos cuántos años y no ha ocurrido. Es decir, nadie tiene seguridad de en qué año realmente estamos. Nosotros estamos bajo un calendario romano que no es perfecto, pero también hay un calendario hebreo que tampoco es perfecto. No sabemos el año, pero ¿cómo nos preparamos? Nosotros cada año en la fiesta de Yom Teruah, porque eso sí sabemos que es en Yom Teruah, porque ya somos de esas vírgenes prudentes que ya entendieron. Ellas sí sabían que aunque se durmieran al oír el ruido, sabían, ahora sí vino Yeshua, vino el esposo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos una vez que tenemos la revelación? En cada día de Yom Teruah nos preparamos, estamos preparados para recibirlo. Que este año no llegó, el próximo año lo seguimos esperando hasta que en un año se cumpla ese punto en especial. Así que fíjense que es una fiesta que tenemos que ahondar. Yo espero en el futuro que podamos hacer más estudios sobre la fiesta, porque toca directamente con nosotros, con ir al encuentro del rey que estamos esperando. Muy bien. ¿Tiene algún significado especial el sonido del shofar o cuerno del carnero en las escrituras? Sí, porque el shofar desde el principio, en el corazón del Eterno, en la enseñanza, el shofar es un instrumento de guerra. Recuerden, por ejemplo, los muros de Jericó, cómo cayeron. Ellos los rodearon y cuando sonaron los shofarot, los muros cayeron. Es un instrumento de guerra, es un instrumento para recoger a Israel. Cuando estaban en el desierto, cuando el shofar sonaba, los campamentos se reunían de acuerdo a la manera como sonara el shofar. Eso, por ejemplo, lo podemos encontrar en Jeremías 4:5. También sonaban los shofarot. Shofarot es el plural de shofar. Sonaban para la coronación de los reyes de Israel. Eso está, por ejemplo, en Primera de Reyes 1:33. El shofar también sonaba para anunciar guerra y confundir al enemigo. Lo podemos encontrar en Jueces 7:12. El shofar suena con júbilo para regresar a la tierra, para regresar a la tierra prometida, como en Esdras 3. El sonido del shofar es el sonido del vigilante, como lo vemos en Jeremías 6:16. Anuncia la llegada del enemigo, como lo vemos en Oseas 8:1. El shofar anuncia el día del Eterno. Ese día final también va a ser, ese día va a ser anunciado. Esto lo vamos a aprender en la próxima fiesta, que el shofar va a anunciar el día de Yahweh. Que esto lo encontramos, por ejemplo, en Sofonías 1:14. Anuncia las fiestas y anuncia el Shabbat. El Eterno dijo que en todos los días de reposo y en todas las fiestas debíamos sonar el shofar. O sea, ese carnero, porque es el cuerno de un carnero, es un sonido característico que Israel reconoce. El shofar nos llama a despertar. La palabra misma nos dice, por ejemplo, que el día de la angustia de Jacob en los tiempos finales, que es cuando comienza la persecución, creo que estamos como muy cerca, cuando comienza la persecución de los creyentes, también va a ser anunciado con un toque de shofar. Por eso siempre se ha creído que en un día de Yom Teruah va a comenzar la persecución contra todos los creyentes en el Dios de Israel. Ahora, pero no tenemos que tener temor por eso, sino la esperanza, porque si el Eterno dijo, suenan el shofar, es porque Él mismo va a estar presente para guardarnos, para protegernos, porque Él nos prometió librarnos de la ira venidera.
El sonido del chofar también, como vimos ahora en Primera de Tesalonicenses, anuncia que se levantan los muertos. Lo vimos en Primera de Tesalonicenses 4:16. En Efesios 5, por ejemplo, nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Que habíamos visto esto. ¿Por qué? Despiértate, porque el sonido del chofar es el que nos despierta, es el que nos mantiene a nosotros pendientes. Entender mucho más de estos instrumentos que el Padre nos ha dado, y que el Padre se los ha dado a su pueblo, realmente nos causa una emoción inmensa. Yo creo que todos ustedes han sentido emoción si han escuchado el sonido de un chofar. Si no lo han escuchado, pónganlo aunque sea por internet, sonido del chofar, y escúchenlo. Es una bendición. Muy bien, Liliana, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por la enseñanza. Bueno, como siempre, con tanto amor por el Eterno, las Escrituras y por todos ustedes, muchas bendiciones. Shalom, shalom. Shalom para todos. En el próximo programa continuaremos con la segunda de las fiestas de otoño, Yom Kippur o Día del Perdón, que nos anuncia un juicio al mundo, como dice Joel 2. Toca trompeta en Sión, porque el día del Señor llegó. Shalom.